En este vídeo llevamos el Toyota MR2 al banco de potencia para saber cuánta potencia está dando. Y esto será el gran punto de partida, ya que se vienen grandes modificaciones en la tercera temporada. Bienvenidos a un nuevo vídeo y sí, por fin ha llegado el día. Vamos a llevar el Toyota MR2 al banco de potencia para ver cuánta potencia saca. Como ya sabéis, tiene el 1ZZ de serie con algunas chuches, como puede ser el escape y APESI, que es una centralita programable. Y vamos a comprobar si esas pequeñas chuches han subido de potencia, que han bajado. Porque también es un motor bastante antiguo, han sido 20 años, tiene ya sus kilómetros y sus desgastes. Por lo que no sabemos cuánta potencia da. Y hoy vamos a comprobar cuánta potencia da exactamente. Y la verdad que ver el coche así da unas ganas de sacarlo tremendo. Vamos a arrancarlo. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Eso sí, vamos modo silencioso. Pues nada, ya tenemos aquí el coche en RCL. Es un banco de potencia que es a tracción 4 ruedas y es un banco de potencia que me pilla bastante cerca de mi ciudad. Está en Aspe, Alicante, y vamos a ver si podemos meterlo. He estado hablando antes de grabar con Alex, Julen y Raúl, y la verdad que va a estar bastante complicado de poder subirlo, pero vamos a intentarlo. Al principio hay un escalón, pero ya no es este escalón, sino que para meterlo en los rodillos pues se va a complicar bastante, ya que tiene que pasar el primer rodillo y luego el trasero. Entonces no sé si al bajar las ruedas, o sea, va a tocar en la talonera o alguna cosa. Vamos a sacar el paragolpes y vamos a probar, ya que tengo bastante ganas de saber la potencia que está dando este 1ZZ de serie. Ya lo tenemos dentro y por fin, o sea, lo hemos podido meter y sin problema. Ahí lo vemos, que ese es el hierro de refuerzo y aún así, pues nada, no ha habido problema. O sea, que si tenéis coches bajitos, los podéis traer aquí a RCL, ¿no? Bueno, ya lo tenemos agarrado de delante y aquí tenemos ya el copilot conectado a la centralita APESI. Aquí nos está dando todos los datos y vamos a hacer un log para ver qué tal está la mezcla. Nos metemos en fuel. Ahora mismo tenemos DAFR 15,1, que va un poquito fino. Aquí tenemos a Alejandro ya agarrando la parte trasera también para que no se mueva nada y que no haya ningún destrozo, ¿no, Alejandro? Normalmente no ocurre, pero bueno, siempre hay que asegurarse de que esté bien anclado. A ver, este coche no tiene mucha potencia, ¿no? Pero la parte buena de los vehículos que son tracción trasera, como no tiene dirección, normalmente es mucho más estable que un vehículo tracción delantera. Claro. ¿Este banco cuánta potencia soporta? En principio, en papeles, hasta 1000 caballos. Hasta 1000 caballos. ¿Y el coche que habéis metido con más potencia? 570 caballos. 570 caballos. Claro, SV con turbocompresor. Bueno, este no llevaba turbo, este iba sobrealimentado con un supercargador. Con un compresor volumétrico, ¿no? Pues, ¿tú sabías que este coche va a ir con compresor volumétrico M62 de Mercedes? Que por eso quiero lanzar. Para ver cómo va y ver cómo queda. Claro, claro. Yo quiero lanzar así para ver cuánta potencia está dando y después, claro, para ver realmente si hay un cambio significativo con un compresor volumétrico. Hombre, ahora te va a subir. Compresor, le voy a poner... Bueno, esto se omite. 30 milímetros, o sea, para que sople más. Para que tenga más caudal. Sí, claro. Probablemente se me desplace. Necesito que estés atento para que no me toque en ningún lado. Si ves que me va a tocar o que me estoy desplazando... Hacia los lados.
La otra puerta, la otra puerta. RHD a tope. Ya tienen aquí tensado el coche para que no se mueva nada. Han encendido ya la turbina para que así el coche se refrigere a tope. Vamos a lanzarlo en cuarta, porque es la relación más directa que hay respecto a motor y ruedas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser calibrarlo, es decir, vamos a ver qué revoluciones se está generando el motor y las vamos a sincronizar con el banco. Normalmente los gasolina, 3000 vueltas, y lo sincronizamos con las vueltas del rodillo. O bien manual o bien por OBD. En este caso vamos a hacerlo manual. Claro, ahora mismo el OBD no está funcionando porque llevo centralita PSI. Eso vamos a utilizarlo de forma manual, vamos a llevar el coche a 3000 vueltas y una vez que lo tengamos a 3000 vueltas según centralita, le vamos a dar OK el banco para que sepa que en ese momento el coche va a 3000. Perfecto, entonces es para que lo entienda el programa, ¿no? ¿Cuántas vueltas de rodillo da a qué revoluciones va el vehículo? Exacto, vale, perfecto. Pues nada, está en tus manos. Las RPM del cuadro van bien. Sí, van bien. Short shifter a lo mejor ha sido un poco complicado, ¿no? Venga, no. Me ha costado un poco hacerme, ¿eh? 24 caballos. Mira lo que dio. No, aquí en los rojos. Ah, 135, vale. 135. Sacan 4 tipos de líneas, ¿vale? Tendríamos el par, caballos a motor, caballos a rueda y el cálculo de pérdida. Vale. 135 y hemos llevado unas 6000, no lo he llevado junto al corte, si quieres ahora podemos hacerlo. Lo he llevado a unas 6250 más o menos. Vale, pero sigue subiendo, ¿no? Parece, ¿no? Sí, aquí sigue subiendo, por eso te digo, si quieres lo puedo aventurar al corte. Si tú me das Vale, permiso, te doy un... ahora le damos al corte. Dale una pisando embrague a ver si corta. Vale. Sí, a ver cuánto ha dado. 136, 137 caballos. Llega el corte y ya cae. Antes sí que nos hemos quedado un poquito arriba. Sí. O sea que ya hemos llegado a la curva realmente que va en declive. A 6500, a 6700 ya sorprendido. Vamos a ver cómo está el log. Han sido 137 caballos y vamos a ver el log de la mezcla. Bueno, vamos un poquito finos, ¿eh? Aquí sería cuestión de enriquecer la mezcla, pero ya esto yo creo que lo haremos otro día. Yo pensaba que iba a dar al menos, no sé, 150, ¿sabes? Sí, yo pensaba que iba a dar un poco más, pero claro, es que lleva centralita PSI, no va catalizado. O sea que en teoría, si siguieran 140 de serie, dar un poquito más, pero bueno. Respecto a ese tema, por ejemplo, de los caballos, nosotros en nuestro banco confiamos muchísimo y de hecho en alguna ocasión hemos tenido, digamos, controversia respecto a los caballos porque solemos dar un poquito menos de caballos. Normalmente es al revés, se suelen dar más caballos de lo que realmente se dispone. Y nosotros en nuestro caso, pues bueno, se dan los que realmente el vehículo saca. No, igualmente se ve que es un banco con freno, o sea que... Lleva dos frenos, uno en el eje delantero y uno en el eje trasero. Por eso te comentaba antes que puede aguantar vehículos hasta 1000 caballos. Exacto. Igualmente en tu caso, ahora mismo una de las pruebas la hicimos en inercial, ¿vale? Y otra con un poquito de freno. También es cierto que al ser un vehículo atmosférico y un caballaje relativamente bajo, si le metemos muchísimos frenos va a ser muy costoso para el vehículo. Es que no me acordaba yo que iba con 95. Si hubiéramos ido con 98, me dice Alejandro que hubiera dado 5 caballos más. Aquí tenemos la curva de potencia, ¿no? Y esta es la curva de par. Estaríamos hablando que la curva discontinua es el par, la amarilla los caballos a motor y la roja los caballos a rueda. En tu caso tenemos una pérdida bastante alta
por todo lo que llevas instalado en el vehículo. Claro, porque lleva separadores, entonces lleva unos separadores muy grandes. Los neumáticos son bastante grandes, sí. Las llantas tampoco es que sean ligeras. Exacto. Entonces sí que es posible que... En la parte inferior tenemos un pequeño resumen de lo que sería el gráfico, pero con datos, en el que podemos ver que el par máximo nos lo está entregando a 4.200 vueltas. Y la potencia, como habíamos visto antes, que lo habíamos estado comentando, lo tenemos a 6.100 vueltas. Y algo curioso que hemos visto aquí arriba con el par es la entrada del VVTi, que la tiene sobre las 3.600... 3.400. Claro, ahí es cuando entra y ya pega la subida. Aún así es lo que te comentaba, esta línea se puede limpiar bastante. Bachecitos que bueno, que ojo, no está nada mal, pero se puede limpiar un poquito. Eso con el compresor volumétrico seguro que se soluciona. Pues nada, muchísimas gracias por banquear el coche. Vale, y nada, quiero que me comentéis un poquito qué es RCL, de qué está compuesto RCL y bueno, qué instalaciones tenéis, qué tipo de coche tocáis. La base de RCL es la pasión por los coches fundamental. A raíz de la pasión por los coches, pues empezamos Alejandro y yo a formar poco a poco, siempre fue una trayectoria desde pequeño, desde no tener prácticamente nada hasta el nivel en el que estamos ahora mismo, las instalaciones que tenemos y eso, mucho sacrificio, mucha pasión, mucho trabajo. Sí, claro, porque yo lo que veo que aquí por la provincia un taller con banco es algo pensable, ¿no? Pero vosotros... Sí, exacto, con banco 4, porque ellos tienen rodillos tanto detrás como delante y pueden banquear hasta tracción 4x4. Dispone también de frenos, como te estaba comentando antes, que eso es algo importante. Pues nada, aquí tenéis un banco de potencia, los que sois de la provincia, para que podáis banquear vuestro coche. Y también, lo que he estado viendo en redes es que también hacéis programación a medida, ¿no? Sí, correcto. Vale, ahí está. No solo hacemos potenciaciones, aunque realmente es nuestro fuerte, también tenemos un laboratorio de electrónica donde hacemos reparaciones de módulos, clonación de centralitas, reparación de BSI, que son los módulos de confort, pero en PSA. Sí. He estado hablando antes fuera de cámara con Alejandro y controla bastante electrónica, eso también tengo que decirlo, que lo dejéis en buenas manos si os tocan la centralita esta gente, ¿eh? RCL... Nada, eso, cuadros de instrumentos, sí. Módulos de ABS, módulos de Airbag, trabajamos para muchos talleres, los cuales nos traen, pues eso, sobre todo módulos, problemas de electrónica que a lo mejor no tienen las herramientas con las que contamos nosotros para poder detectar una avería, osciloscopio, programas, informática. También tenéis proyectos propios, ¿verdad? Algo tenemos por ahí. A ver, comentarme un poco. Es algo un poco diferente. Es un BMW, no es el típico E46 Coupé o E36 Coupé que se suele ver, que es muy chulo. A otros no les gusta y a otros pues les gustará mucho. Va a ser un vehículo que va a ser estéticamente o muy odiado o muy querido. Vamos a verlo, que eso hay que verlo. Este es el proyecto, ¿no? 1600 TDI. 105 caballos. 140 con repo. Vais a metérselo, ¿no? Así sin más, le pondréis un tubo más gordo y ya estaría, ¿no? Fuera de broma, venga, ¿qué le vais a meter de verdad a este coche? Este coche inicialmente era meterle un 30 gasolina BMW, como se le suele poner, y turbarlo. Pero dándole vueltas, que lo tenemos aquí también, pero al final, dándole vueltas, no sé, nos parecía que ya hay bastantes por ahí hechos, ¿no? Al final es un swap de un BMW a otro BMW. Claro. Y pues nada, nos decantamos por meter un K24 de Honda, que ya lo tenemos aquí. Va un poquito lento porque, bueno, hay trabajo, por tiempo... Los proyectos son cosas que no hay que mirar en el tiempo. Hay que... También, eso también. Que se lo digan aquí al MR2. Que también lleva lo suyo. Sí. Obviamente con culata de K20, bomba de aceite K20, EP3. O sea que vais a sacar la culata del K24 y le vais a poner culata de K20. Correcto, ya que son diferentes, tanto de uno como de otro. Uno está más enfocado a economizar un poquito en el K24 y en el K20 es un uso más deportivo para poder obtener mejor fibra. Cambia las válvulas, ¿no? Me imagino, sí. La apertura de válvulas. La apertura, correcto, del VTI. Estamos un poco en duda también la caja, vamos a meter una de BMW, obviamente, ya tenemos ahí el adaptador, un par de chuches, pero ahora os lo enseño. Seguramente sea del 30, un 30D. Yo también tengo ahí el Soarer, que también quiero meterle la caja de un diésel, entonces vosotros me podéis guiar también en eso. Entonces, pero no sabéis a qué va destinado el coche. Sí y no. Queremos hacerlo divertido. Sí. Divertido porque al final es un proyecto pues, que hacemos con gusto, con ilusión, con ganas.
y queremos pasárnoslo bien, tanto fabricándolo como conduciéndolo. Pero claro, el uso 100% no lo tenemos, No está todavía 100% dicho, definido. pero quizás por lo que nos gustaría pues que fuera más bien para drag que para drift. Vamos a hacer algo que realmente, pues a nivel de empresa, digamos, poder tener cierta imagen con este vehículo para poder llevarlo a cualquier evento y poder enseñar qué es lo que se puede llegar a hacer si quieres. claro, hombre, esto es un proyecto motivador también para clientes. Sí, claro. Exacto. La idea inicial o el proceso que va a seguir, lo primero que vamos a hacer va a ser montar motor de serie. Bueno, de serie, que ya se va a montar con su bomba, con su culata y demás, pero sin turbar. Motor de serie, pero hablamos de motor del K24, ¿eh? Culata de K20, bomba, instalación de origen, sin centralita programable de momento para poder ponerlo en marcha. Prepararlo a nivel de estética para ya poder presentarlo y llevarlo a circuitos, a eventos, y en cuanto tengamos otro ratito meterlo en turbo. Y ahí ya una programable y llevarlo sobre 400 y lo que permita. Claro, aquí tienes la facilidad que cuando terminan el proyecto lo puedes meter aquí al banco y hacerlo todo. Mira, pásate y te enseño. Sí, vamos a verlo. Aquí tenemos el K24, ¿no? 4 procedente de un Honda Accord automático, por lo cual es un motor difícil de encontrar. Hoy en día están bastante buscados, tenían muy poquitos kilómetros y ya te digo, automático, que se estuvo comprobando con presión antes de desmontar, estaba bien. O sea, que vosotros tuvisteis el coche Claro. donante, ¿no? Nosotros compramos un coche. Se comprobó el funcionamiento, se comprobó con presión, el coche funcionaba bien, verídico, una moneda con un canto de €1 Sí. estable que no se mueve y funcionando bien, 100.000 kilómetros, 115.000 o algo así. ¿Qué potencia da este motor? Porque yo desconozco, o sea, de Toyota sí que ando bastante informado, pero yo de Honda la verdad que sí, que conozco que los K20 y los K24 son motores potentes y tal, pero nunca sé de cifras. ¿Qué potencia da este motor? Esto, si no me equivoco, son 190 y si me equivoco lo cortamos. No te preocupes, no se corta, aquí no se corta nada, sí. Rondaban los 200 caballos. Si no me equivoco era 192. Nada, se mira. Aquí Alejandro saca el móvil y se mira en un momento. 188. 188, 190. 188 caballos, o sea, 190. Porque esto es un K24, o sea, porque esto... K24 A3. Con A3, K24, vale, es que hay varias... Y hay K24, pero que no son, bueno, no sirven, que no, realmente su lado fuerte no es la optimización o una potenciación como la que le vamos a hacer. Claro, porque yo sé que los K20 hay uno que saca 240 caballos de serie, o sea, que es atmosférico, o sea, que es una pasada. Entonces aquí tenemos el K24, que la verdad que se ve todo muy stock, con su colector de escape de serie, su colector de admisión, que la verdad que de serie ya llevaba unas buenas toberas con buen diámetro. No sé si eso lo vais a estar mejorando, vais a utilizar... A día de hoy no. La idea es, como decía Alejandro, ahora mismo montar motor con culata K20, caja de cambio BMW y demás en el vehículo y ponerlo en marcha. Después sí que la idea es montar un buen escape, una buena admisión, inyectores, bomba de dirección, por supuesto habrá que quitarla, meter una bomba eléctrica para evitar que mueva pues el alternador. Cuando veáis la cremallera del Soares no vais a querer ni bomba hidráulica. Ahí hay que ponerle una cremallera o sea, que lleva motor eléctrico y que va todo por CAN bus y lo puedes regular con una ruleta de la dureza. Eso ya lo veréis en mi proyecto y a ver si os gusta. Y luego aquí tenemos un poquito las piezas que de momento vamos a utilizar. PMC. Sí. PMC, esto es lo que voy a necesitar yo en el Soares para meterle caja BMW. K20 BMW, que al final es lo mismo. Sí. K20, K24, embrague y volante. Exacto, esto ya digamos que lleva, esto lo he estado viendo y lleva esto de aluminio que está mecanizado y luego lleva esta parte de aquí que va enroscada, que digamos que es como los discos de freno, o sea, lleva un acero muy parecido. Y esto lo que permite es que se puede desenroscar para cambiar el disco cuando lo tengamos desgastado. O sea, esto es un acople para ganarle el grosor que tiene la placa adaptadora. Luego también tienen ahí el embrague que
que no es orgánico, que para drift viene bien, ¿eh? Son de 5 palas. Ya veremos qué dura. Y una maza de embrague, ¿sabes? Exacto, y la maza de embrague. Vamos a comentar la mecánica delantera porque para hacer el acople pues hay que hacer cositas aquí. Sí, hay que estudiar un poquito. Que eso es algo que me gustaría también colaborar en el proyecto. Ya lo hemos estado hablando. Sí, hemos estado hablando que es como lo que os digo, de que adaptar algo, meter el motor aquí para hacer el anclaje, pues es algo muy costoso, ya que necesitamos la pluma poniéndola ahí y soldar, puntear, para luego pues eso, tener un soporte motor normal. Es un soporte motor para este vano. Entonces lo que les he planteado es hacer ingeniería inversa. Cogemos todo el vano motor, cogemos el K24 y entonces ya a raíz de ahí, con la inclinación que me habéis estado comentando, ya coger y hacer un anclaje, sí, fabricar eso, los soportes motor, pero vamos, ya hecho con ingeniería inversa, ya que hacerlo a mano pues cuesta muchísimo, o sea, es algo que... Para hacerlos a este subchasis, que tampoco es el que le pertenece a este vehículo se sabe que lleva una cuna pequeñita en medio con la dirección, la cual no nos vale para el K24. Claro, porque yo lo que... Por el cárter. Porque el cárter del K24 caería en medio, el cárter de BMW sí que tiene el rebaje y entra con esa cuna, pero el K24 nos tocaría en la cuna original del Compact. Entonces, una opción era cárter seco. Sí, eso también. Esa cuna. Claro, sacar el cárter y... Al final también es caro y decidimos optar por esta opción. Le estamos adaptando otro subchasis donde sí que tiene el hueco para el cárter del K24. Exacto, como veis aquí, este es el subchasis de un ¿qué? De un XI. De un tracción 4. ¿De un XI? De un BMW XI, el mismo modelo. ¿El XI? Ah, vale, del mismo. Vale. Parte de su chasis cambiamos el tren delantero, cambiamos manguetas, cambiamos estabilizadora, cambiamos columna de dirección, cambiamos cremallera. Claro, porque aquí tenéis la barra estabilizadora ya del coche donante de su chasis. Entonces aquí ya lo tienen todo preparado para poder montarlo con sus trapecios y todo. Pero vamos, yo lo veo bastante bien encaminado. Os faltaría eso. La ingeniería inversa os ayudaría muchísimo aquí, ¿eh? Sí, porque al final nuestra idea era soltar el motor más o menos encima, colocarlo, darle cierta inclinación, hacer unos soportes rudimentarios para al menos poder fijarlo, y con un soporte rudimentario que estaríamos hablando sería un palito, una guía, un trozo de acero, y luego ya con eso hacer algo real. Hombre, se puede llegar a hacer así, o sea, en realidad eso se puede llegar a hacer, o sea, se podría llegar a poner el soporte, se puntea todo y lo dejan listo, y lo que se hace es hacer ingeniería inversa de ese soporte artesanal, digamos, prototipo. Pero de ese prototipo ya sería hacer, claro, fabricar uno ya con acero inoxidable o acero con al carbono, pero tipo mecano y con bien mecanizado, bien. Exacto, que soporte bien. Pero bueno, o sea, yo creo que el hacerlo con ingeniería inversa con el motor os va a ayudar bastante, e incluso va a servir para saber si está rozando en un lado o no está rozando, o vamos, digamos que se hace el render de cómo va a quedar en el coche, y así es como dice la mangueta de Tesla. Y entiendo que lo que nos has comentado, eso luego nos va a ayudar también a poder ver las oscilaciones que va a tener el motor y si nos va a tocar en algún punto. Exacto, o sea, digamos que si tenéis que martillear en algún punto, porque imagínate que choca con la admisión, o sea, lo vais a saber, porque digamos tenéis el motor 100% escaneado y con medidas reales, y tanto el vano con medidas reales. Entonces, tenemos el motor en el vano, en el ordenador. Sí, exacto, o sea, lo tenéis todo hecho en un render, y eso yo creo que facilita muchísimo en este tipo de proyectos. Yo no me atrevo a hacer ahora mismo swap ni nada de esto, pero sí que, por ejemplo, para hacer las manguetas lo he hecho así, vale, para hacer el panel de puerta que tenéis en el canal también lo hice de esa manera, y la verdad que facilidad pues a tope. Si no, pues eso, requiere de hacer un cartón para poder saber los taladros dónde van, etcétera, por ejemplo en el panel de puerta, pero aquí... Sí, eso, prueba y error. A ver, comentarme un poquito, ¿qué tipo de coches vienen aquí? Bueno, realmente tenemos un poco de todo. De todo. Como dice Alejandro, pues no sé, significativo para Alejandro el Camaro, sí, porque le gusta el motor, que le gusta mucho. Tuvimos a mí mi vehículo de que estoy enamorado. Sí, el que tendrías en tus sueños, ¿no? Y entonces, bueno, hemos tenido la suerte de poder tener varios y banquearlos. Un Hammer, Lamborghini, un Audi S7, un Seat Ibiza, un Polo, un Corsa, un Clio. Hay de todo, ¿no? De todo variado. Si lo seguís aquí en la cuenta de Instagram podréis ver todos los coches que les hacen reprogramación, también eso, los banquean, se ve, muestran la potencia que están dando. O sea que tenéis ahí una cuenta bastante sabrosa, que podéis ver cifras de coches top. Tenéis aquí un GTI, ¿no? Que también me ha llamado la atención.
conocimos porque nos preguntó por una reprogramación, State 2 creo que fue en ese caso, con un poco en van también. Y desde entonces pues a Rafa le hacemos mantenimiento, aceite, frenada, lo que necesita. Siempre uno de los clientes que, bueno, hay gente que nos conoce solo por las repros, pero como comentábamos antes, en cuanto a electrónica trabajamos mucho para talleres, en cuanto a mecánica pues también trabajamos o bien para talleres o para clientes de la calle, y muchos de reprogramación pues, se quedan como taller. Incluso claro. Un poquito de lejos, este chico viene de Torrevieja. Ah, de Torrevieja, claro. Un mantenimiento. Os movéis por la provincia bastante, o sea que eso está muy bien. Y bueno, yo también os conocí por eso, porque había mucho diésel por ahí tirando humo con RCL, que eso también lo tengo que decir, que madre mía, por Elche la pegatina de RCL y ver el coche negro por atrás se ve bastante. Porque también tengo que decir que esto no es un taller habitual, aquí tiene simulador, tienen también máquina arcade, tienen también merchandising y tienen una bultaco ahí, ¿no? Que he visto en la entrada, bastante guay, ¿eh? ¿Os puedo grabar? Claro que sí. Ponte tal cual, lo que estabais haciendo, o sea, tan normal, como si no estuviera, ¿vale? Igual. En los manguitos se le sustituyó la bomba de agua porque le perdía refrigerante. Por lo que veo va bien, o lo ha revisado Julen, ¿no? Está bien. Le he puesto el refrigerante a nivel, agua limpia a nivel, Su aceite original Volkswagen. Hombre, 100% sintético. Ahí está. Filtro de aceite, también hemos sacado el filtro de aire, que este es especial, no sé, el que viene original de fábrica. Hemos soplado, hemos aspirado toda la caja para que no coja nada de polvo. ¿Estaba mal? ¿Tenía suciedad o no? Sí. ¿Las bobinas son originales o se le han cambiado, no? La NGK, sí. Ya, bobinas de R8, ¿no? Se le llama, ¿no? Este tipo de bobinas. Sí, las famosas bobinas de R8, ¿no? Le hemos puesto también las bujías frías, las NGK. Ajá. Claro. Bueno, voy a estar cerrando el vídeo por aquí. Aquí ya ha quedado el MR2, lo hemos sacado del banco. Y aquí los chicos de RCL se están preparando para un evento, que también les mola los eventos. Así que nada, si sois de la provincia y queréis acudir a un banco de calidad, pues aquí los tenéis. Dejaré el contacto por aquí abajo. Si os ha gustado este vídeo, suscribirse, dale like y nos vemos en próximos capítulos.